Les agradezco mucho poder estar aquí para compartir con ustedes, empresarios, jóvenes, esta conferencia que realmente es fácil de complementar. México competitivo en el entorno político y económico actual, o sea, una bobada. Yo podría resumirla en dos palabras. El asunto está igual que el nombre de la hacienda a la que se quiere retirar AMLO. No sé si saben ustedes ese nombre. Bueno, desde que me retiré formalmente de los negocios en el año 2012, he procurado dedicar buena parte de mi tiempo en compartir las experiencias de mi ya larga vida profesional con jóvenes estudiantes y con empresarios, esperando que alguna idea o circunstancia que me tocó vivir les sean útiles en su desarrollo profesional. Los emprendedores aquí presentes y yo mismo hemos sido afortunados al sacar adelante y poder crecer nuestras empresas porque tuvimos la oportunidad de estudiar en buenas universidades, de iniciar negocios que resultaron exitosos, gracias desde luego a nuestra capacidad y conocimientos, pero también y sobre todo a que nuestro país ha sido un campo propicio para el desarrollo y para el éxito. Hay paz social, hay estabilidad económica, hay un gobierno legalmente constituido y en general hay condiciones que nos permiten invertir, crecer, hacer utilidades y consolidarnos. Como ustedes saben, esto no es general en América Latina. Hay colegas empresarios que tuvieron que abandonar su país en los años 60 con motivo de la Revolución Cubana y mucho más recientemente el caso de Venezuela y muy cercano ahora Nicaragua. El talón de Aquiles de México era lo que llamó alguna vez Vargas Llosa la dictadura perfecta y Enrique Krauss la democracia con adjetivos. Pues cada 6 años, antes de las elecciones, sabíamos exactamente quién sería el próximo presidente y que no existirían cambios importantes en las políticas gubernamentales. Se negociaba con el presidente o con sus ministros. El Congreso y el Poder Judicial generalmente atendían las recomendaciones del Ejecutivo y el PRI tenía un perfecto control de la situación y de las elecciones. El año 2000, un partido de oposición desbancó al insustituible PRI, gracias a la clarividencia y prudencia de un presidente del PRI que aceptó que su partido había perdido las elecciones y hubo un cambio de poderes, nombrando por primera vez en más de 70 años un presidente de la oposición, Vicente Fox del PAN. También se creó el Instituto Nacional Electoral, que ha resultado ser un elemento definitorio para que las elecciones sean confiables en gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías, gobernaturas de los estados y, por supuesto, en la presidencia de la República. Hoy gana el que tiene más votos y la diversidad de partidos que gobiernan a lo largo y ancho del país así nos lo confirma. Ya somos una democracia sin adjetivos, pero joven, apenas tenemos 18 años y hay mucho que aprender, porque como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. España, que nos es muy cercana y que inició su democracia en el año de 1977, después de una dictadura de casi 40 años, tuvo una transición tranquila y sin aparentes problemas durante los primeros 5 años, pero en el sexto, un grave conato de golpe de Estado en el que un grupo de guardias civiles armados, dirigidos por el coronel Tejero, invadió el Congreso de los Diputados y secuestró a todos los asistentes, incluyendo al presidente de gobierno, mantuvo en vilo el país por muchas horas. Querían restaurar la dictadura de Franco a través del ejército,
Por fortuna no fue así, y hoy España es un ejemplo para Europa y para el mundo en su democracia. Ojalá y pronto llegáramos a un estado como este sin tener un caso tan dramático como el español. No podemos esperar que nuestra democracia tan joven, apenas en la adolescencia, no tenga escollos. Desgraciadamente, durante esos 18 años, no se han resuelto problemas tan grandes como la corrupción, la falta del Estado de Derecho y, como consecuencia, la impunidad de los culpables. Si a esto añadimos el narcotráfico y la violencia, parece que estamos al límite. Ustedes habrán oído a muchas personas, colegas y competidores, decir que estamos muy mal, que este país no tiene remedio, que el gobierno es una facha, que la corrupción nos está acabando. Y tal vez sea cierto, pero las cifras macroeconómicas y nuestros balances dicen una cosa muy diferente. A pesar de los malos gobiernos y de todos nuestros problemas, México sigue adelante. Me gustaría que los que hablan de esa manera hubieran vivido en carne propia lo que pasamos los empresarios en aquellos terribles años de los 70s, los 80s y los 90s. Ahí sí hubo crisis. México es fuerte, sus empresarios eficientes y luchadores, su fuerza de trabajo extraordinaria y su población civil trabajadora y siempre con ganas de progresar. Solo un pequeño grupo de delincuentes, narcotraficantes, corruptos y corruptores son los que están deteniendo nuestro crecimiento. Quiero que quede muy claro que en el caso de la corrupción hay dos partes: el que da la mordida, que es el corruptor, y el que la recibe, que es el corrupto. Ambos son igual de culpables y ambos deben ser castigados. Desgraciadamente, se ha vuelto una costumbre entre algunos empresarios, personas de la sociedad civil y autoridades utilizar este sistema de manera frecuente y rutinaria. Esto tiene que acabarse porque es el principio de la corrupción. Y mientras no se corrijan esas pequeñas cosas, esa mordida a la gente de tránsito, esa mordida al que te quiere hacer un trámite y que casi te le exige, mientras todo eso no se corrija, pues va a ser muy difícil que México salga adelante eliminando la corrupción. Y evidentemente no como cree el señor López Obrador, que siendo él bueno, todo el mundo va a ser bueno. Bueno. Otra forma de corrupción es evadir sistemáticamente el pago de impuestos, realizar ventas sin IVA, subfacturar y, en el caso de las empresas estatales y sus sindicatos, usar aviadores o que miles de personas reciban salarios del gobierno sin trabajar, como desgraciadamente sucede en el magisterio, en Pemex y en el Seguro Social. Durante la época de estabilidad del PRI, no todo fue miel sobre hojuelas, pues tuvimos 12 años gobernados por personajes populistas de 1970 a 1982, que se le llamó la docena trágica, durante los cuales México no creció. La inflación llegó a ser de más del 100% anualmente. Las tasas de interés subieron en la misma proporción y el peso se devaluó de tal manera que tuvimos que quitarle 3 ceros 10 años después, en 1992. López Portillo anunció a la población que había que aprender a administrar la riqueza y se dedicó a crecer la deuda exterior para derrocharla en obras sin ningún beneficio para el país, pasándola a los bolsillos de sus parientes, amigos y colaboradores. La corrupción no es nueva en México, señores. Al caer el precio del petróleo, suspender los bancos extranjeros los créditos a nuestro país, el 1 de septiembre de 1982, se llegó al absurdo de establecer un control de cambios y nacionalizar la banca, lo que profundizó la crisis, que no pudo ser resuelta hasta los siguientes 2 sexenios. Ya antes, el gobierno, con el dinero del pueblo, había adquirido todo tipo de empresas privadas en esas épocas. Solo como ejemplo, compró todos los cines, compró las 2 líneas de aviación, compró
la compañía de electricidad, tierras en el norte del país para repartir a los campesinos, entre comillas, que creo que todavía ni siquiera están trabajando, hasta algún restaurante y algún cabaret. Esto es absolutamente cierto, no crean que estoy inventando, porque veo que ustedes son muy jóvenes y probablemente no vivieron y no recuerdan esta situación. Y en sexenios anteriores se modificó la Constitución para radicalizar la expropiación petrolera, impidiendo a particulares mexicanos y extranjeros invertir en estas importantes áreas de la economía, lo que resultó una limitación enorme para el crecimiento del país. Que quede claro que la reforma energética de la actual administración no es otra cosa más que volver a las reglas que originalmente estableció Lázaro Cárdenas en 1938, ni más ni menos. Esto es que el petróleo sigue siendo de México y que las nuevas inversiones particulares podrán ser en asociación con Pemex o de forma independiente, pero pagando siempre una cantidad de dinero por ese petróleo que sigue siendo de México, del país. Pero ahora que con ayuda de los inversionistas podemos utilizar y convertir en dólares, más vale utilizar esos dólares que esté enterrado el petróleo, como ha venido sucediendo en los últimos años. Ahora, en lugar de invertir en explotación y perforación, se quiere usar el dinero para nuevas refinerías que a la larga serán obsoletas. En estos años se vio claramente que una democracia siempre es mejor que una dictadura, aunque sea perfecta. Durante más de 10 años, los siguientes gobernantes priistas lo único que pudieron hacer fue tratar de corregir el desbarajuste que se había creado y perdimos otros 8 años con crecimientos mediocres y falta de inversión. En populismo en México, de los 70 y los 80, retrasó nuestro crecimiento 20 años. Al llegar la democracia sin adjetivos en el año 2000, México estaba limitado para crecer porque el gobierno no invirtió lo suficiente en la industria de energéticos, no había dinero. Y la producción de petróleo y sus derivados inició una reducción paulatina pero constante que hoy ha llegado a mínimos históricos. Por ello, la reforma energética promovida y aprobada por el Congreso a principios de este sexenio fue importante y necesaria. Decenas de miles de millones de dólares han entrado y seguirán entrando al país y su limitación o cancelación sería gravísima para la economía del país y para su crecimiento. La falta de firmeza de los gobiernos democráticos incrementó la delincuencia y la impunidad que estamos viviendo ahora, pues a los delincuentes no se les detiene, no se actúa contra ellos. La policía ha sido pasiva en lo que se refiere a los robos a Pemex, los huachicoleros y los asaltos de trenes y los crímenes de la delincuencia organizada. Esto está creando una situación muy delicada. Lo peor de todo es que esas bandas armadas utilizan mujeres y niños a los que sobornan permitiendo que también roben, sobre todo en los trenes y camiones, usándolos como escudos para evitar que los enfrente la policía o el ejército. Auténticamente están prostituyendo a nuestro pueblo. Estamos viviendo un momento complicado porque la democracia tiene sus riesgos y el más grande hoy es que el populismo, que está tan de moda y en auge con el señor Trump, retorne a México si nos equivocamos el 1 de julio. La memoria popular es muy corta y pocos recuerdan esas épocas. Los jóvenes de hoy no las vivieron. Si el triunfo populista en 2018 podría retrasar al país 10 años y ocasionar daños parecidos a los de la crisis del 82 y el 95. Por todo esto debemos razonar nuestro voto y tomar la decisión que más convenga a nuestro querido país. Suceda lo que suceda el 1 de julio, los empresarios que armamos a México tenemos que seguir trabajando e invirtiendo para hacerlo más grande y en todo caso apoyar a la nueva administración, sea cual fuere,
porque tal vez esa administración a la que aparentemente le tenemos tanto miedo, como está formada por un grupo muy dispar de partidos, personas, etcétera, nos puede dar una sorpresa favorable de que no se va a ir por el camino del populismo. Pero de todas maneras es nuestra obligación apoyar al que gane y lograr que México siga creciendo, que haya más justicia social, que mejore la educación y que poco a poco se reduzca la violencia, la corrupción y la impunidad. El entorno internacional va a ser muy complejo en los próximos años. El gobierno norteamericano no deja de agredirnos verbalmente con el famoso muro y su política de cerrazón económica, que si continúa va seguramente a crear una crisis global de proporciones impredecibles que nos pueden afectar más a nosotros que a otros países, sobre todo si se llega a cancelar el TLC. Entonces, debemos estar preparados y ser muy prudentes, pero también muy agresivos. Lo primero, estar unidos y trabajar con el gobierno en turno sin rencores, buscando siempre lo mejor para México. Repito, gane quien gane, independientemente de que no sea de nuestro gusto. Segundo, diversificar nuestras exportaciones buscando aliados en Latinoamérica, Europa y Oriente. La negociación con Estados Unidos va a ser compleja y más vale que busquemos otros mercados con gente que sí nos quiere. Yo digo que voltear a América Latina es la mejor solución, pero también a China, porque ahí está la mayor cantidad de dinero, y el Japón y Europa. Tenemos que incrementar nuestro consumo interno, tratar de consumir primordialmente lo que México produzca, en condiciones mejores que las importadas, porque tampoco le podamos pedir al pueblo o a la gente o el que vaya a comprar algo más caro solamente porque se produce en México. Invertir en nuevas empresas para sustituir importaciones y aumentar nuestras exportaciones. Tenemos que pensar qué es lo que necesitan los chinos o los japoneses, en lugar de pensar que vamos a seguir vendiendo pues, muchas cosas a los Estados Unidos. Nuestra agricultura tiene productos magníficos como el aguacate, como el chile, muchos que pueden ser vendidos no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Y como digo eso, tenemos que buscar artículos industriales que puedan ser útiles en otros países. Más del 80% de nuestras importaciones y exportaciones están con los Estados Unidos. Esto nos crea un problema de estar muy ligados a ellos. La única forma de resolver los problemas en el futuro es logrando que esto se reduzca. El Tratado de Libre Comercio funcionó. Antes del Tratado de Libre Comercio, más del 90% de las exportaciones e importaciones de México venían de los Estados Unidos. Hemos bajado un 10%, que es muchísimo dinero, porque además han crecido las exportaciones en forma masiva. Por otro lado, sí, tenemos un superávit muy grande con los Estados Unidos. Pero en cambio, todo ese superávit se lo llevan los países orientales. China, Japón, Corea, etcétera, se lleva todos los 60,000 millones que dice Trump que les estamos robando a los americanos, y entonces a nosotros nos lo están robando los chinos, los japoneses, los coreanos no es así. Es el comercio internacional el que se maneja, y el más eficiente y el más barato es el que tiene que vender y él tiene que tener éxito. Entonces es muy importante que los empresarios mexicanos, que ya cambiamos nuestra manera de pensar con el Tratado de Libre Comercio, ahora lo volvamos a cambiar para buscar una mucho mayor dispersión de nuestro comercio y de nuestros productos. Pues estas son las recomendaciones para una crisis que va a ser complicada y no es fácil. Ni va a ser tampoco fácil hacerlo ni en un día, ni en una semana, ni en 6 meses. Esto lleva años,
pero hay que empezar a trabajar ya. Y que todas estas declaraciones malignas del señor Trump y eso de detener a los niños centroamericanos separados de sus padres nos sirva de ejemplo para que nosotros no solamente no hagamos eso, sino que seamos mejores mexicanos, seamos mejores empresarios, seamos mejores productores y de esa manera lograr que México vaya y continúe para adelante. Y recuerden una cosa, los incapaces siempre echan la culpa de sus errores a otros y no se dan cuenta que son ellos mismos los que están generando su fracaso. Ya lo decía y quiero mencionarles un verso de un poeta mexicano al que yo admiré mucho y admiro, Amado Nervo. En uno de sus versos decía: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y termina diciendo: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Nuestra obligación es lograr la excelencia en lo que hacemos, de acuerdo con nuestra capacidad y posibilidades, independientemente de las circunstancias. Hay que recordar que no todos pensamos igual y tenemos que reconocer que hay personas más hábiles que otras en las diferentes circunstancias en las que la vida nos pone. Lo importante no es ser el más rico o el más exitoso, sino hacer nuestro máximo esfuerzo para ser los mejores de nuestro ambiente y de nuestro lugar. México ha sido mi pasión y sin duda alguna es muy diferente a aquel en el que yo inicié mi carrera profesional. El crecimiento y el progreso del país en los últimos 60 años ha sido impresionante, pero tiene que ser todavía más, y aún en situaciones adversas como las que seguramente vamos a vivir. Les deseo lo mejor y espero que sean muy felices y que, como dijo el presidente Kennedy cuando tomó posesión de la presidencia en los Estados Unidos hace más de 50 años, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate más bien qué puedes hacer tú por tu país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. ¿Nos regalaría 2 preguntitas por parte del público? Sí, cómo no. Para finalizar. ¿Alguien? Atrás, la señorita. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la plática. Vemos que el cambio climático es también un reto importante para las empresas y para los países. ¿Cuál es el consejo que tiene en cuestiones de política pública, transición energética y también internalización del precio de la contaminación en las empresas? ¿Es algo que se está viendo? ¿Tenemos que transitar para allá? ¿Y cuáles son como las vías que podemos tomar como empresarios y como ciudadanos? Pues mira, yo creo que México, el gobierno de México ha hecho mucho, todo lo que, cuando menos en legislación y en reglamentación, para defender la contaminación y el cambio climático. No como el señor Trump que ya salió de ese tipo de cosas. Pero la mayoría de todas esas cosas está en que lo realicen los empresarios y el sector privado y los empleados y los trabajadores. Y empieza, como decía yo desde el principio, de no tirar basura en la calle. Si ustedes van por las calles del centro, se encuentran llenas de manchas de chicle. Bueno, pues eso es contaminación. Tanta contaminación como puede ser el CO2, porque se va junta y junta y junta. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de cada mexicano, y claro, de acuerdo con el puesto que ese mexicano tenga en la economía, si es un trabajador, pues trabajar muy bien, y sí exigir a sus patrones y a sus sindicatos que haya condiciones de trabajo que sean dignas. Pero si es un empresario, tiene la obligación de que en sus fábricas y en sus instalaciones y en sus oficinas se cumplan con todos los requisitos y no haya contaminación y haya la menor proporción de CO2. Yo creo que, pero además, yo creo que nos estamos preocupando demasiado por una razón.
la tecnología va a acabar a la larga o a la corta con la contaminación, porque es demasiado grave. Ya tienen ustedes los molinos de viento que sirven para generar electricidad limpia, ya tienen ustedes todos los paneles solares que permiten que la luz del sol nos dé electricidad, y eso va a ir cada día mejorando y abaratándose de precio. Entonces, yo creo que en 10 años, o en 15 años, o en 20 años, ya no vamos a hablar de eso. Y si estuviéramos hablando de eso, qué grave, cuando menos no en México. Si en los Estados Unidos quieren seguir hablando de eso porque no hacen las cosas bien, pero yo creo que México está cumpliendo con todas las reglas, va a todos los eventos internacionales en este sentido, y la responsabilidad es de nosotros, los mexicanos. Don Antonio, gracias por su plática. Y tomando en cuenta que usted ya vivió las crisis de los 70s, 80s y 90s, ¿qué recomendaría a los empresarios de esta nueva generación en el caso de que el país tome de nuevo un rumbo populista o con políticas anteriores? Ya lo dije yo aquí en la plática, hay que seguir trabajando, a lo mejor cambiando la forma de hacerlo, pero hay que seguir trabajando. Y por supuesto exigir a las autoridades que hagan las cosas bien. Va a ser muy difícil, creo, que López Obrador pueda cambiar la estabilidad económica del país y que pueda gastar mucho. Está la independencia del Banco de México, en fin, están todos los banqueros internacionales que no prestarían dinero a México o no invertirían si se hacen las cosas mal hechas. Entonces lo que tenemos que buscar es que no lleguemos a eso. Si gana López Obrador, como dicen que es lo más probable, que no lleguemos a eso. Que sus colaboradores no sean los radicales, sino que sean las gentes que están más cerca de la manera de pensar empresarial y de libre mercado. Hay bastantes de ahí, porque ya muchos empresarios pensando que iba a ganar se han preparado y han puesto gente ahí. Entonces, yo creo que estamos preocupando a los demás, pero hay que trabajar en ello. ¿Y cómo? Pues es muy difícil decirlo, porque quién sabe por dónde vayan los tiros. Pero entonces, un empresario eficiente lo que tiene que hacer es, bueno, estaba yo por este camino y por este camino ya no puedo ir. ¿Qué otras alternativas tengo? Si estoy exportando a Estados Unidos, pues ahora voy a exportar a Colombia. O si no puedo exportar a Colombia, voy a exportar a China. En fin, o voy a ser más eficiente para bajar mis precios y poder vender más y que haya más consumo interno. Es muy difícil dar recetas. Yo ya les di aquí unas de tipo general, que claro, no son tan fáciles de cumplir, pero muy bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Creo que la mayoría de aquí conocemos su trayectoria y la admiramos muchísimo. Conocemos sus éxitos, se ha convertido en un gran ejemplo a seguir para nosotros como mexicanos. Pero me gustaría saber de algún fracaso o algún error que fue el más significativo para usted y que lo hizo realmente abrir los ojos. ¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió? Mira, he tenido muchos, porque la vida es así. De repente te vas para arriba y de repente te equivocas y te vas para abajo. Lo importante no es que fracases. Vamos a fracasar porque como seres humanos todos tenemos errores y no todo puede ser perfecto. Hasta el más genial de los empresarios como Slim se equivoca. Yo le conozco bastantes de sus errores. Lo importante es equivocarse poquito y acertar mucho. Entonces, más que los fracasos, mira, bueno, me nacionalizaron un banco. Pensé irme de México porque le tuve miedo a López Portillo y al final decidimos quedarnos y trabajar y volver a rehacer todo lo que nos habían quitado y afortunadamente lo logramos. Entonces, más que te platique de mis fracasos, te diría que lo importante es levantarse, porque nos vamos a equivocar, nos vamos a caer
Y no hay que quedarse en el suelo, porque si te quedas en el suelo ya se acaba tu posibilidad de éxito, se acaba tu posibilidad de vida. Entonces, si me fue mal, corrijo, veo, a lo mejor me equivoqué y no puedo ser empresario y puedo ser en cambio un funcionario público o un funcionario privado muy exitoso. Entonces, cada persona debe analizarse a sí mismo, a sí misma, y decir qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer. Y si me sale mal, volver otra vez y así y así. Lo más importante en la vida es auténticamente ser feliz. Y para ser feliz hay que hacer lo que a uno le gusta. Yo he sido feliz como empresario porque me ha gustado desde que tenía 15 años. Entonces, les recomiendo a ustedes lo mismo. Hagan cosas que los hagan felices. A ver, una última. Una última pregunta, a ver aquella muchacha. Una última pregunta. Yo quisiera preguntarle un problema a futuro no muy lejano sobre el envejecimiento de la población y las pensiones. ¿El qué? Envejecimiento de la población y los problemas de las pensiones. Sí. Mira, está medio resuelto porque en la época del doctor Aspe, que vino a decirles aquí una plática en la mañana, se crearon las AFORES. Las AFORES resuelven el problema de pensiones de todos los trabajadores privados. El problema básicamente está en los trabajadores públicos que, si bien tienen su ISSSTE, creo que se llama, no están todavía bien reservados y representa una cantidad de dinero muy grande crear esa provisión. La solución es relativamente fácil. Hoy la gente vivimos más. Hoy yo voy a cumplir 80 años y todavía me siento con ganas de hacer cosas. Entonces, la gente se está retirando en Pemex a los 52 o a los 55 años. No hay dinero que alcance para eso. Entonces, lo que hay que subir es la edad de las obligaciones, de las pensiones, pues si era a los 55 a los 60, y si era de los 60 a los 65, y si es a los 65 a los 70. La gente hoy a los 70 años está, yo diría que mejor que cuando tenía 60 porque tiene mucho más experiencia. Entonces, mi sugerencia es esa. El problema de las pensiones de los trabajadores privados está resuelto, hay que resolver, y eso pues es cuestión del gobierno y de hacer las cosas bien, la de los trabajadores públicos, de algunos trabajadores públicos. Y mi solución es subir la edad de las pensiones. Y la otra, que también ya la sugirió, creo que Slim, es, pues, porque también va a faltar trabajo, porque con toda la tecnología que hay, pues se están quitando muchos empleos. Entonces, a lo mejor la fórmula también es reducir las horas de trabajo para que haya más gente que pueda trabajar. En fin. Pero yo diría que hoy en día es uno de los problemas muy importante, pero menos importante o menos urgente que resolver, que hacer que la economía permanezca, que el crecimiento del país continúe y que siga habiendo inversión extranjera y siga habiendo una balanza comercial positiva o no tan negativa con la mayoría de los países y no solamente con los Estados Unidos y China y los países orientales. Muchísimas gracias. A continuación,